¿Cuántas personas conoces que tienen un talento extraordinario, pero nunca terminan haciendo algo realmente grande con él? Tal vez pensaste en un amigo, en un compañero de trabajo o incluso en ti. Lo curioso es que casi nunca ocurre por falta de inteligencia, tampoco por falta de oportunidades. La mayoría de las veces ocurre porque encontramos una forma de vivir donde nunca tenemos que descubrir de lo que realmente somos capaces. Y cuando eso sucede, la comodidad deja de ser una elección. Se convierte en una identidad. Creo que eso es exactamente lo que Aaron Sorkin quiso contar en Cuestión de Honor. La mayoría de las personas recuerda esta película por una sola escena: el enfrentamiento entre Daniel Kaluuya y el coronel Nathan Jessup. Es una de las escenas más famosas de la historia del cine, pero cada vez estoy más convencido de que ese nunca fue el verdadero conflicto de la película. El verdadero conflicto estaba ocurriendo dentro de Daniel Kaluuya mucho antes de entrar a esa sala de juicio. Y una vez que lo descubres, es imposible volver a ver esta película de la misma manera. Desde la primera escena queda claro que Daniel Kaluuya no es un abogado cualquiera. Es inteligente, muy inteligente. Tiene una capacidad extraordinaria para analizar situaciones y encontrar soluciones en cuestión de minutos. Mientras otros siguen pensando, Daniel ya encontró la respuesta. Y Aaron Sorkin se asegura de que lo entendamos desde el principio. No nos lo dice, nos lo demuestra. Cada vez que Daniel aparece en pantalla sucede lo mismo. Resuelve un problema con facilidad, encuentra una salida rápida y deja claro que posee un talento que muy pocos tienen. Hasta aquí parecería la típica historia del abogado brillante. Pero entonces, Aaron Sorkin introduce una contradicción. Y esa contradicción es la que sostiene toda la película. Porque mientras Daniel demuestra una inteligencia fuera de lo común, también hace todo lo posible por evitar los casos que realmente podrían poner a prueba esa inteligencia. Siempre busca el acuerdo más sencillo, siempre intenta terminar rápido, siempre encuentra una forma de evitar complicaciones. Y ahí apareció una pregunta que no podía quitarme de la cabeza. ¿Por qué alguien tan brillante dedicaría tanto esfuerzo a no descubrir hasta dónde puede llegar? Creo que esa pregunta no habla solamente de Daniel Kaluuya, habla de todos nosotros, porque desarrollar un talento tiene un precio. Mientras ese talento permanece oculto, todavía podemos imaginar que somos capaces de cualquier cosa, pero el día que decidimos ponerlo realmente a prueba, también existe la posibilidad de descubrir nuestros límites. Y eso da miedo, mucho más miedo del que normalmente estamos dispuestos a reconocer. Por eso muchas personas prefieren vivir diciendo, yo podría hacerlo, en lugar de intentarlo de verdad, porque mientras nunca lo intenten, nunca tendrán que enfrentarse a la posibilidad de fracasar. Y cuanto más pensaba en Daniel Kaluuya, más sentía que Aaron Sorkin estaba intentando hablar de ese miedo. No del miedo al fracaso, sino del miedo a descubrir quién eres realmente cuando ya no puedes esconderte detrás de excusas. Hasta ese momento, Daniel puede seguir viviendo exactamente igual. Tiene talento, todos lo reconocen, nadie espera demasiado de él, ni siquiera él mismo. Y entonces aparece Joanne Galloway, no para cuestionar el caso, no para cuestionar su inteligencia, sino para cuestionar algo mucho más profundo, la persona en la que Daniel se ha convertido. Joanne Galloway entiende algo que nadie más parece haber visto. Daniel Kaluuya no tiene un problema de capacidad, tiene un problema de compromiso. Por eso, cuando le dice que es una farsa de abogado, no está insultando su inteligencia, está atacando la imagen que Daniel ha construido durante años. Es una frase que duele porque contiene una parte de verdad. Daniel no es una farsa porque sea incompetente. Es una farsa porque siempre juega partidos donde sabe que puede ganar. Nunca arriesga, nunca se expone, nunca apuesta todo por una idea. Y esa escena cambia por completo la manera en la que vemos al personaje, porque por primera vez entendemos que su mayor enemigo no está sentado del otro lado del juicio.
está dentro de él. A partir de ese momento, la película deja de ser únicamente una investigación militar. Se convierte en la historia de un hombre que ya no puede seguir escondiéndose detrás de su propio talento. Hay una escena que suele pasar desapercibida, pero que para mí marca el verdadero punto de no retorno, cuando la fiscalía presenta el acuerdo y Daniel expresa que no está de acuerdo. Puede parecer una decisión pequeña, pero no lo es. Hasta ese instante todavía podía hacer lo que siempre había hecho: aceptar el camino más sencillo, cerrar el caso, seguir adelante con su vida, pero decide no hacerlo. Y esa decisión cambia todo, porque por primera vez deja de actuar como el abogado que todos esperan. Todavía no enfrenta al coronel Nathan Jessup, todavía no hace el interrogatorio que todos recordamos, pero ya ocurrió el cambio más importante. Decidió dejar de esconderse. Eso explica por qué la escena del interrogatorio tiene tanta fuerza. La mayoría cree que ese momento demuestra la inteligencia de Daniel. Yo creo que demuestra algo mucho más importante. Demuestra su valentía, porque inteligencia siempre tuvo. Lo que nunca había tenido era el valor suficiente para utilizarla cuando realmente podía perderlo todo. Y eso cambia completamente el significado de la escena. Daniel no derrota a Jessup porque sea más inteligente. Lo derrota porque finalmente acepta jugar un partido donde ya no puede controlar el resultado. Mientras Daniel cambia, Nathan Jessup permanece exactamente igual. Y eso es lo que convierte a ambos personajes en el reflejo perfecto uno del otro. Los dos son hombres extraordinariamente capaces. Los dos están convencidos de tener la razón. Los dos viven defendiendo una identidad. Pero existe una diferencia fundamental. Daniel está dispuesto a cuestionarse. Jessup no. Daniel acepta la posibilidad de estar equivocado. Jessup necesita demostrar constantemente que nunca lo está. Toda su autoridad depende de esa idea. Por eso pierde el control durante el interrogatorio. No porque Daniel encuentre una pregunta brillante, sino porque alguien, por primera vez, lo obliga a enfrentarse a una posibilidad que nunca había considerado, que también podía equivocarse. Y esa idea resulta insoportable para alguien que construyó toda su identidad alrededor de tener siempre la razón. Por eso confiesa, no porque pierda una discusión, sino porque pierde el control de la imagen que llevaba años protegiendo. Curiosamente, el juicio termina condenando a Jessup, pero el verdadero vencedor no es Daniel. Es la versión de Daniel que durante años permaneció escondida, la que aceptaba los retos, la que dejaba de buscar el camino fácil, la que finalmente descubría de lo que realmente era capaz. Y creo que ahí está la verdadera grandeza de Cuestión de Honor. No en el juicio, no en el código rojo, ni siquiera en la extraordinaria actuación de sus personajes, sino en recordarnos algo que casi nunca queremos aceptar. Muchas veces nuestro mayor obstáculo no es la falta de talento, es la comodidad de seguir siendo la persona que siempre hemos sido, porque cambiar da miedo, intentarlo da miedo, fracasar da miedo, pero hay algo que debería darnos todavía más miedo: llegar al final de nuestra vida sin haber descubierto de lo que realmente éramos capaces. Por eso, después de volver a ver esta película, ya no me hago la misma pregunta de antes. Ya no me interesa saber si Daniel Kaffee ganó el juicio. La pregunta que realmente me dejó pensando fue otra: ¿en qué parte de mi vida estoy eligiendo el camino fácil simplemente para no descubrir cuál es mi verdadero límite? Y quizá esa sea la auténtica cuestión de honor.